Dolores Vargas aún no sabía que ese viernes ordinario sería el comienzo de algo que sacudiría a todo el edificio. La lluvia fina había empezado al mediodía y no daba señales de parar. Esa lluvia constante, casi silenciosa, que no moja de golpe, sino que se va metiendo en la ropa, en los huesos, en el ánimo. Dolores cargaba una bolsa de plástico con yogur y pan. La manija le cortaba los dedos, pero cambiarla de mano cada 30 segundos ya era un ritual que conocía de memoria. Tenía 68 años, y los conocía todos. Cuando entró al pasillo del edificio, escuchó la voz de doña Carmen antes de verla. Esa voz que viajaba por las paredes como si los tabiques fueran de cartón. «Mira, ahí viene la del quinto», decía doña Carmen a su vecina del segundo, sin molestarse en bajar el tono. «Siempre sola, siempre con esa cara. No sé para qué sale si con nadie habla. ¿Quién sabe qué tiene ahí adentro? ¿Plantas? ¿Gatos? ¿O quién sabe?» Dolores aminoró el paso. No respondió. Nunca respondía. El pasillo olía a humedad vieja y a algo frito que alguien estaba preparando en el tercer piso. Ese olor se le pegó a la ropa, al cabello, a algún rincón de la memoria que prefería no revisar. Subió despacio. Las rodillas le avisaban con cada escalón, como si le mandaran un recordatorio de que los años no pasan en vano. En el cuarto piso se detuvo un momento, apoyó una mano en la pared y respiró. Fue ahí cuando lo escuchó. La puerta del departamento 42 estaba entreabierta, y de adentro llegaba un llanto. No era el llanto caprichoso de un niño que quiere algo. No era el llanto de un berrinche. Era otra cosa. Ese llanto agotado, apagado, que suena cuando un niño ya no espera que nadie lo escuche. Dolores conocía ese llanto. Lo había conocido 30 años atrás, en corredores que prefería no recordar. Unos segundos después, la puerta se abrió del todo y salió Valeria. Una mujer joven, tal vez 30 años, con ojeras oscuras que ningún maquillaje lograba disimular, y el esmalte descascarado del dedo índice. Traía una bolsa de basura en la mano. «Buenas tardes», dijo Dolores. «Buenas», respondió Valeria sin levantar la vista. «Todo bien, es que el niño está difícil hoy». El llanto al fondo se hizo más fuerte por un instante, y luego se cortó, de golpe, seco, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Dolores sintió un frío que no venía de la lluvia. Quiso decir algo, pero Valeria ya bajaba las escaleras, los tacones golpeando cada escalón con una prisa que no era prisa, sino urgencia de otra clase. En el quinto piso, Dolores tardó más de lo normal en abrir el cerrojo. Los dedos no le obedecían del todo. Seguía pensando en ese silencio, en cómo había caído de repente. El departamento la recibió con su olor habitual. Libros viejos, madera, el tiempo quieto de los espacios donde vive una sola persona. En el alféizar de la ventana estaba el cactus. 23 años tenía ese cactus. 23 años de tierra seca y poca agua. Y sin embargo ahí seguía, firme, sin pedir nada. Dolores lo miraba a veces y pensaba que los dos se entendían bien. En la pared, enmarcada con un marco sencillo de madera, había una fotografía. Una mujer joven con bata blanca rodeada de niños en pijamas de hospital. La foto tenía más de 30 años. En ella, Dolores sonreía. Una sonrisa que ya no reconocía del todo como propia. Dejó la bolsa sobre la mesa y se acercó a la ventana. Abajo, el patio mojado brillaba bajo la lluvia. Un perro callejero olfateaba los contenedores de basura cerca de la reja. En el edificio de enfrente, una por una, las ventanas fueron encendiéndose con esa luz amarilla de las familias que regresan, que cenan, que viven. Vidas ajenas, completamente ajenas. La pensión llegaba el 12, una parte para los medicamentos, otra para los servicios. Lo que quedaba apenas alcanzaba para la semana. La carne la compraba cuando había oferta en el mercado. Esa tarde no había oferta. Guardó las cosas con los movimientos precisos de quien lleva años haciendo lo mismo. El yogur en el refrigerador, el pan en la alacena, el arroz en el cajón de abajo. Movimientos de cirujana, eficientes, sin desperdicio. Cirujana. Dolores sonrió sin ganas. Hacía mucho que no pensaba en sí misma con esa palabra. Los vecinos la consideraban rara. No saludaba primero, no iba a las juntas del edificio,
No se quedaba a platicar en la entrada. Una vez al mes llegaba una trabajadora social del DIF a verificar que todo estuviera en orden. Dolores abría, decía todo bien y cerraba. Era suficiente. Pero había momentos en que escuchaba el llanto de un niño al otro lado de la pared, o veía una marca en el brazo de alguien, y algo se movía adentro. Algo viejo, pesado, que había enterrado tan hondo que casi lo había olvidado. Esa noche no pudo dormir. Al otro lado de la pared alguien tenía el televisor encendido. Los anuncios se filtraban. La familia que elige, el hogar perfecto, la felicidad que mereces. Dolores se tapó la cabeza con la almohada. La familia feliz. Ella sabía cómo se veía la infeliz. La había visto en las manos de niños que llegaban de madrugada a la sala de urgencias. En sus ojos, donde el miedo se había vuelto tan cotidiano que ya ni lloraban. La lluvia seguía cayendo afuera, fina y constante, y el silencio de esa puerta entreabierta, ese silencio demasiado abrupto, demasiado repentino, no la dejaba. Pues bien, amigos, así comenzó todo, con una bolsa de yogur, una escalera y un llanto que se apagó demasiado pronto. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo detrás de una puerta y seguimos de largo? El grito la arrancó del sueño de un jalón. No fue un lamento, no fue un llanto, fue un grito, corto, agudo, y luego nada. Dolores abrió los ojos. El cuarto estaba gris. El reloj marcaba las 6:20 de la mañana. Por un segundo pensó que lo había soñado, pero el cuerpo no le creyó. El corazón ya corría. Se levantó antes de decidirlo. Se puso el batón encima del pijama, abrió la puerta y salió al pasillo. Desde el cuarto piso llegaban voces, pasos, el eco apagado de alguien que corría escalera arriba. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó una mujer. «¡Por favor, que alguien llame!». Dolores bajó. No pensó. Los pies la llevaron solos. En el cuarto piso ya había 3 o 4 vecinos agolpados frente al departamento 42. Doña Carmen estaba ahí, con la bata puesta y el cabello revuelto, tapándose la boca con una mano. Nadie hacía nada, solo miraban. Dolores los apartó sin decir palabra, y entonces lo vio. Mateo estaba en el suelo, junto al umbral de la puerta. 5 años, tal vez 6. Pijama de cuadritos, un calcetín puesto y el otro no. Los ojos cerrados, completamente inmóvil. El tiempo se detuvo un instante, solo un instante. Luego Dolores ya estaba de rodillas a su lado. Los dedos encontraron el cuello del niño solos, buscando el pulso con esa memoria que no se olvida aunque pasen 20 años. Débil, muy débil, pero ahí estaba. «Respira», dijo en voz alta, no para los vecinos, para ella misma. «Respira». «¿Ya llamaron?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, ya marcamos», dijo alguien. «Dijeron 15 minutos». «Todos atrás, no lo muevan, nadie lo toca». Nadie protestó. Dolores revisó al niño con cuidado, con esa lentitud que en realidad es precisión. Un golpe en la sien, reciente. Ya empezaba a hincharse. En el antebrazo, rasguños que no eran de ayer. En el cuello una marca rojiza, alargada, del tamaño de unos dedos. Se le heló la sangre. Levantó la mirada hacia Valeria. La joven estaba pegada a la pared del pasillo, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos fijos en un punto que no era nada. Blanca como el yeso, temblando apenas. «¿Cómo pasó?», preguntó Dolores. Valeria tardó en responder. «Se cayó de la cama», dijo por fin. «Yo estaba en la cocina. No lo vi». «De la cama». No fue una pregunta, fue una repetición. Lenta, deliberada. Dolores sabía cómo se veía un niño que se cae de la cama, y sabía cómo se veía uno al que empujan. «Necesito hielo», dijo, «y un trapo limpio, rápido». Silencio. «Que alguien traiga hielo, ya». Doña Carmen, que segundos antes susurraba con su vecina, pegó un respingo y corrió a su departamento. Volvió con una bolsa de verduras congeladas. Dolores la envolvió en un trapo y la apoyó con suavidad sobre la sien del niño. Mateo se movió, solo un poco, un pequeño temblor en los párpados. «Tranquilo», dijo Dolores. «Ya vienen los paramédicos, estás a salvo».
Los labios del niño se movieron, casi sin voz. «Mamá, yo no quise romper el vaso». Dolores sintió que algo se apretaba muy adentro, en un lugar que creía sellado. «Yo no quise». ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? ¿Cuántos niños le habían dicho exactamente eso, con exactamente esa voz? Como si el daño que les habían hecho fuera culpa de ellos. Valeria seguía sin moverse de la pared. La ambulancia llegó en 12 minutos. 2 paramédicos bajaron con la camilla. Dolores les dio el reporte de corrido: pulso, reacción pupilar, tiempo estimado de pérdida de consciencia, golpe en la sien, marcas previas en el brazo. El paramédico la miró con una expresión rara. «¿Usted es médica?» «Fui», respondió ella, y no agregó nada más. Cuando se llevaron a Mateo en la camilla, Dolores se quedó de pie en el pasillo. Los vecinos ya se dispersaban. Doña Carmen le decía algo a su vecina en voz baja, y Dolores alcanzó a escuchar solo un fragmento. ¿De dónde saca ella para meterse? Valeria seguía ahí. «¿No va con su hijo?», dijo Dolores. Valeria la miró, y en esa mirada había algo que Dolores reconoció de inmediato. No era miedo por el niño, era otro miedo, más profundo, más viejo. «Tengo que hablar con Rodrigo primero», murmuró. «Avisarle. Su hijo está en esa ambulancia». «Ya sé dónde está mi hijo», cortó Valeria, y en su voz apareció de pronto un filo que no esperaba. «Usted no sabe nada de lo que pasa aquí. Siéntese en su casa y no se meta donde no la llaman». Se dio la vuelta y entró al departamento. La puerta se cerró. Dolores subió al 5º piso, entró a su departamento, cerró. Se quedó parada en medio de la sala con el batón todavía puesto y los pies descalzos sobre el piso frío. Las manos le temblaban. No de miedo, de algo distinto. De esa vibración que le conocía bien al cuerpo cuando la adrenalina se retiraba y dejaba atrás todo lo que había reprimido para mantenerse firme. Se sentó en la silla junto a la ventana. Afuera, la lluvia seguía. Fina, constante. El patio mojado brillaba vacío. Yo no quise romper el vaso. Cerró los ojos un momento. Luego se levantó, fue al cuarto, se arrodilló junto a la cama y sacó de abajo una caja de cartón. Dentro había papeles, fotos viejas, una credencial hospitalaria plastificada con su foto de 30 años atrás y una agenda pequeña, de pasta negra, con el lomo gastado. La abrió. Pasó las páginas despacio. Había nombres, números, muchos ya desconectados, seguramente, gente de otra vida. Y entonces lo encontró. Doctor Sergio Palomino, urgencias pediátricas. Lo había anotado hacía más de 20 años con su letra de entonces, más apretada, más segura. Sergio había sido su residente, el más meticuloso que tuvo, el que nunca se rendía con un caso difícil. Dolores tomó el teléfono, marcó, sonó 3 veces. «Bueno», contestó una voz de hombre grave, con el tono de quien lleva horas en turno. «Sergio», dijo ella, «soy Dolores Vargas. Sé que han pasado muchos años. Necesito pedirte un favor». Hubo una pausa breve. «Doctora Vargas», dijo él, y en su voz apareció algo cálido, reconocible. «Claro, dígame». Y Dolores habló. Salió del edificio a las 7:15 de la mañana. La lluvia había amainado un poco, pero el aire seguía húmedo y pesado, de ese frío que no es frío de temperatura, sino frío de cielo cerrado, de luz que no termina de llegar. Dolores llevaba su bolso de siempre, el de cuero café con el cierre que crujía, y adentro, la agenda negra, su credencial, un cuaderno pequeño que había agarrado casi sin pensar antes de salir. Casi sin pensar, pero lo había agarrado. En la entrada del edificio se encontró con doña Carmen. Estaba ahí, con su rebozo color vino y sus pantuflas de borrego, como si hubiera bajado solo a revisar el buzón. Pero sus ojos estaban demasiado alertas para ser casualidad. «¡Ay, Dolores, qué barbaridad lo de esta mañana, ¿verdad?», dijo con ese tono de quien finge consternación, pero en realidad está hambriento de detalles. «Pobrecito el niño. Ojalá no sea nada grave, aunque uno nunca sabe con esos padres. Mira, yo siempre dije que algo raro había en ese departamento. Uno escucha cosas, ¿sabes? Cosas que no debería escuchar». Dolores se detuvo.
La miró. ¿Y qué hizo usted cuando las escuchó, doña Carmen? La mujer parpadeó. Pues, ¿yo qué iba a hacer? Una no se mete en problemas ajenos. Además, ¿quién sabe cómo son las cosas ahí adentro? Los matrimonios tienen sus asuntos, ¿no? Claro, dijo Dolores y retomó el paso. Buenos días. Dejó a doña Carmen con la palabra en la boca. El camión tardó 12 minutos en llegar. Dolores esperó de pie bajo el techo de la parada, viendo caer el agua en hilos finos sobre el asfalto. Había poca gente a esa hora. Un señor con overol que dormitaba con la cabeza contra el poste, dos muchachas con uniforme de escuela que hablaban en voz baja. Cuando llegó el camión, subió, pagó, buscó un asiento junto a la ventana. 40 minutos hasta el hospital. 40 minutos para pensar. Y vaya que pensó. ¿Qué iba a decirle a Sergio? No lo había visto en 20 años. La última vez había sido en la reunión de egresados de la facultad, un evento al que ella fue por compromiso y del que salió antes de la cena. Sergio ya estaba en urgencias pediátricas entonces. Ya tenía ese brillo de quien hace exactamente lo que debe hacer. Ella ya llevaba 3 años sin ejercer. ¿Qué le había dicho esa mañana por teléfono? Le había contado lo esencial: el niño, el golpe en la sien, las marcas previas, la historia que no cuadraba. Sergio había escuchado sin interrumpir. Luego había preguntado solo una cosa. ¿Cuándo llega? Eso era suficiente. El camión avanzaba entre el tráfico de la mañana, frenando y acelerando, salpicando charcos. Dolores miraba los edificios pasar. Pensaba en Mateo, en sus palabras antes de que llegara la ambulancia. Mamá, yo no quise romper el vaso. ¿Qué vaso? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces le habían dicho que era su culpa antes de que ese niño llegara a creerlo? Apretó el bolso contra el regazo. No retroceder. El Hospital General olía igual que todos los hospitales del mundo. A desinfectante, a plástico caliente, a tiempo detenido. Dolores conocía ese olor como se conoce el olor de la casa donde uno creció. Le entró por la nariz y le llegó directo a algo muy viejo dentro de ella. Preguntó en recepción. Le dijeron el piso. Subió por las escaleras, no por el elevador. Necesitaba los 30 segundos que le tomaba subir 2 pisos para ordenar lo que iba a decir. Sergio Palomino la estaba esperando en el pasillo, junto a la estación de enfermería. Tenía el cabello más gris que en su recuerdo y unas ojeras profundas de turno largo. Pero la postura era la misma: espalda recta, manos en los bolsillos de la bata, ojos directos. Cuando la vio, sonrió. «Doctora Vargas». «Ya no soy doctora, Sergio». «Para mí siempre va a serlo», dijo él, y lo decía en serio. «Venga, hablamos aquí». Se apartaron unos metros del pasillo principal. Sergio habló rápido y en voz baja, con la precisión de quien está acostumbrado a dar información difícil sin perder tiempo. El niño ingresó con traumatismo cráneoencefálico leve. Tuvimos suerte de que no fuera moderado. La tomografía salió sin hemorragia, pero sí hay edema. Lo tenemos en observación. Ya está consciente. Responde bien. Hizo una pausa. Pero eso no es todo lo que encontramos. «Las marcas», dijo Dolores. «Sí, 3 hematomas en distintos estados de evolución. El más antiguo tiene entre 2 y 3 semanas. Hay una quemadura pequeña en el muslo derecho, circular, del tamaño de una punta de cigarro. ¿Y el cuello? Usted lo vio esta mañana». Dolores asintió. Lo había visto. ¿Levantaron reporte? Gabriela, la trabajadora social del hospital, ya está en el caso. Acaba de subir al cuarto. Aquí estamos obligados a reportar, usted lo sabe. Pero Sergio se detuvo. Eligió las palabras. Necesitamos que alguien que lo conoce de afuera también hable. Alguien que pueda decir qué vio, cuándo, cómo. Los reportes del hospital solos no siempre son suficientes. «Lo sé», dijo Dolores. «Por eso vine». Sergio la miró un segundo más de lo necesario. «¿Cuánto tiempo lleva sin ejercer?» 20 años. «Se nota que no perdió el ojo». «Se nota que usted sí siguió», respondió ella. «Bien hecho». Hubo un silencio breve, cómodo, de 2 personas que se conocen lo suficiente para no necesitar llenarlo. «¿Puedo verlo?», preguntó Dolores. «Hay alguien más adentro, la abuela. Llegó hace 1 hora, está muy alterada».
Sergio bajó la voz todavía más. Tiene cosas que decir. Creo que usted debería escucharlas. El cuarto 214 tenía 2 camas, pero solo una estaba ocupada. Mateo parecía más pequeño entre las sábanas blancas, con el vendaje en la sien y un suero en el brazo. Dormía, o algo parecido al sueño, con la respiración tranquila. Junto a la cama, en la silla de plástico, estaba una mujer mayor, 70 años, quizás más. Pequeña, de huesos finos, con el cabello blanco recogido en una trenza corta. Llevaba un delantal encima del suéter, como si hubiera salido corriendo de su casa sin quitárselo. Levantó los ojos cuando entró Dolores. «¿Usted es la vecina?», preguntó. Sergio me dijo que iba a venir alguien. «Soy Dolores Bardas, vivo en el 5º piso, justo arriba». Se acercó, le extendió la mano. «¿Usted es la mamá de Valeria?». «No». La mujer tomó su mano y la apretó fuerte. «Soy la mamá de Rodrigo, la abuela de Mateo». Dolores no lo esperaba. Se sentó en la silla que había al otro lado de la cama. «Doña Teresa», dijo la mujer, «así me llaman todos». Por unos segundos ninguna habló. Las dos miraban al niño dormir. Afuera, en el pasillo, pasaban pasos, voces, el chirrido de una silla de ruedas. «Usted sabe lo que le está pasando a este niño», dijo doña Teresa. No era una pregunta. «Tengo una idea», respondió Dolores con cuidado. «Entonces se lo voy a decir claro, porque ya no tengo fuerzas para andarme con rodeos». La voz de la mujer no temblaba. Era una voz que había tomado una decisión y ya no daba marcha atrás. «Mi hijo lo golpea. Lo ha golpeado desde que tenía 3 años. Al principio decía que era disciplina, que los niños necesitan mano firme. Yo le creí. O me hice que le creía, que no es lo mismo». Hizo una pausa. «La quemadura del muslo se la hizo hace un mes, con un cigarro. Le dijo que fue un accidente». Dolores no dijo nada. Dejó que doña Teresa hablara. «Yo le reclamé. Le dije que eso no era disciplina, que eso era otra cosa. Y él me dijo...». La voz de la mujer bajó un poco, pero no por miedo, sino por el peso de lo que iba a decir. Que si yo seguía metiéndome, me iba a quebrar las manos. Así, con esas palabras. Silencio. «¿Se las quebrar las manos a su propia madre?», dijo Dolores despacio. «Así me dijo, y yo sé que no es un dicho. Rodrigo hace lo que dice, siempre lo ha hecho». Dolores miró a Mateo. El niño respiraba con esa tranquilidad frágil de los que duermen después de haber sufrido. «¿Y Valeria?», preguntó. Doña Teresa apretó los labios. «Valeria tiene miedo, mucho miedo. No es mala madre, ¿sabe? La he visto abrazar a este niño, llorar cuando él llora. Pero tiene tanto terror que ya no sabe cómo moverse. Rodrigo la tiene así desde hace años. Le dice que si lo deja se lleva al niño, que tiene contactos, que nadie le va a creer a ella». «¿Tiene contactos?». «Su primo Ernesto Salinas. Tiene dinero, tiene gente, tiene abogados. Rodrigo siempre lo menciona cuando quiere asustar a alguien». Dolores tomó nota mental. Ernesto Salinas. «Doña Teresa», dijo, «¿usted está dispuesta a contar esto? ¿A un fiscal? ¿A una trabajadora social? ¿Donde sea necesario?». La mujer la miró fijo. «Para eso vine», dijo. «Vine porque mi nieto está en esa cama. Y porque si yo no hablo, nadie más va a hablar. Valeria no puede. Rodrigo se encarga de que no pueda. Así que hablo yo». Dolores sintió algo que hacía mucho no sentía. No era alivio. Era algo más parecido al reconocimiento, al de ver en otra persona una decisión que se parece a la propia. Más tarde, cuando doña Teresa salió un momento al baño, Mateo abrió los ojos. Los tenía castaños, grandes, con esa expresión particular de los niños que han aprendido muy pronto a leer el humor de los adultos antes de hablar. Miró a Dolores. «¿Tú eres la señora de arriba?», preguntó con voz ronca. «Sí, soy Dolores. Vivo en el 5º piso». «Yo te he visto en las escaleras». «Yo también te he visto a ti». Mateo bajó la vista hacia la cobija. La movió con los dedos como si estuviera contando los hilos. «¿Me va a castigar mi papá?», preguntó de pronto. Dolores respiró despacio antes de responder. «No,
Ahora mismo tu papá no está aquí. ¿Pero va a venir? Hay personas encargadas de que estés seguro, Mateo. Eso es lo más importante ahora. El niño frunció el ceño, pensando. Yo no quise romper el vaso, dijo de repente como si eso explicara todo. Fue sin querer. Estaba en la orilla de la mesa y lo tiré sin querer. Y mi papá dijo que soy un descuidado, que siempre rompo todo. Dolores sintió el apretón familiar en el pecho. Mira, Mateo, dijo, y esperó a que el niño la mirara. Romper un vaso sin querer no es algo malo. Los vasos se caen. A todos nos pasa. Eso no merece que nadie te lastime. Mateo la miraba con esa atención intensa de los niños que necesitan que les repitan las cosas para creerlas. ¿De verdad? De verdad. Lo que te pasó no es tu culpa. Nada de lo que te ha pasado es tu culpa. ¿Me escuchas? El niño asintió despacio. Luego preguntó casi en voz baja. ¿Lo saben los doctores? Lo del vaso y lo del cigarro y lo de las otras veces. Los doctores ya están revisando todo, sí. ¿Y si yo les cuento más cosas, me creen? Sí, dijo Dolores. Te creen. Mateo volvió a mirar la cobija. Entonces les voy a contar, dijo, porque ya me cansé de que me duela. Dolores no respondió de inmediato. Tuvo que esperar un momento, solo un momento. Eso está muy bien, Mateo, dijo por fin. Eso está muy bien. Dolores salió del cuarto a las 11 de la mañana y fue directo al pasillo del fondo, donde la señal del celular era mejor. Llamó primero al DIF. La operadora la transfirió 2 veces antes de que alguien le dijera que ya tenían el reporte del hospital y que una inspectora iría a verificar el domicilio en los próximos días. Dolores preguntó cuántos días. Le dijeron que dependía de la carga de trabajo. Le dejó su número. Le dijo que el niño ya había expresado voluntad de declarar. Colgó. Luego buscó en la agenda el número que Sergio le había dado antes de subir al cuarto. Andrés Vargas, fiscal de la Unidad de Delitos contra la Familia. Marcó. Contestaron al segundo tono. ¿Fiscal Vargas? Buenos días. Me llamo Dolores Vargas. Soy vecina del menor Mateo Salinas, actualmente hospitalizado en el Hospital General. Tengo información relevante sobre su caso y quisiera hablar con usted. Hubo una pausa breve. ¿Usted fue testigo de algo? Fui testigo de esta mañana, y tengo 20 años de experiencia médica en urgencias pediátricas. Sé reconocer un patrón de maltrato cuando lo veo. Otra pausa, esta más larga. ¿Puede venir a la fiscalía esta tarde? Puedo, pero antes quiero que sepa que el niño está dispuesto a hablar, y que hay una testigo adicional, la abuela paterna, que también tiene información. ¿La abuela paterna? Así es, doña Teresa. Ella presenció situaciones directamente y recibió amenazas del propio imputado. El fiscal tardó un momento en responder. Dolores imaginó que estaba tomando nota. Señora Vargas, esto es importante. Necesito que no hable de este caso con nadie más por ahora. ¿Me entiende? La entiendo. ¿Puede estar aquí a las 4? Ahí voy a estar. La llamada duró 20 minutos en total. El fiscal hizo preguntas precisas, sin rodeos, con esa manera de hablar de quien está construyendo algo mientras escucha. Dolores respondió con la misma precisión. Fechas, observaciones, lo que había visto, lo que había escuchado, lo que podía distinguir entre una caída accidental y algo que no lo era. Cuando colgó, se quedó parada en el pasillo un momento. No retroceder. El camión de las 2 de la tarde iba más lleno que el de la mañana. Dolores consiguió un asiento hasta atrás, junto a la ventana, y se acomodó con el bolso en el regazo. Afuera, la lluvia había vuelto, fina, persistente, del mismo humor que en la mañana. Llevaba el cuaderno abierto sobre las rodillas y estaba escribiendo cuando sintió que alguien se sentaba a su lado. Era una mujer joven, 20 y tantos años, cara seria, el cabello recogido en una cola alta. La había visto antes en el edificio, pero no sabían el nombre una de la otra. Vivía en el 4º piso, departamento 40, creyó recordar. La joven dudó un segundo. «Perdone», dijo. «Usted es la del 5º, ¿verdad? La que bajó esta mañana con el niño». «Sí. Yo soy Valentina, departamento 40».
Bajó la voz, aunque el ruido del camión hacía casi imposible que alguien los escuchara. Yo vi algo. Esta mañana, antes de que gritaran, vi algo desde mi ventana. Dolores cerró el cuaderno. Cuénteme. Valentina miró hacia el frente del camión como asegurándose de que nadie prestaba atención. Mi ventana da al patio interior. Al lado del patio está el balcón del departamento 42. Esta mañana, antes de las 6, escuché voces, fuertes, y me asomé. Hizo una pausa. Vi a Rodrigo. Tenía al niño agarrado del brazo, en el balcón. Lo zarandeó, fuerte, y luego lo metió para adentro de un empujón. Dolores no dijo nada. Esperó. Unos minutos después escuché el golpe, y luego el grito. Valentina apretó las manos sobre su bolso. He escuchado cosas antes, muchas veces, pero nunca hice nada porque no sé, porque pensé que no era mi lugar, porque pensé que si decía algo, me iba a meter en problemas. ¿Y ahora qué piensa? La joven la miró. Ahora pienso que ese niño está en un hospital, dijo, y que yo lo vi, y que si no digo nada, voy a cargarlo siempre. Dolores asintió despacio. ¿Tiene el número de la fiscalía? No. Yo se lo doy. Esa noche, pasadas las 8, Valentina tocó la puerta del 5º piso. Llevaba el teléfono en la mano y una expresión que era mitad miedo y mitad determinación. Rodrigo llegó hace rato, dijo en voz baja. Está hablando con Valeria. Se escucha desde mi departamento, la pared es muy delgada. Vaciló. Está diciéndole lo que tiene que decir cuando la interroguen. Dolores la hizo pasar. ¿Tiene la grabadora activada? Acabo de encenderla. No sé si sirve para algo legal, pero puede servir. Quédese aquí. Se sentaron en la sala. Valentina puso el teléfono sobre la mesa con el micrófono apuntando hacia la pared que compartían con el departamento de abajo. El edificio viejo tenía paredes delgadas. Eso que en otros momentos era motivo de queja, ahora era una ventaja inesperada. Al principio solo se escuchaba el murmullo confuso de 2 voces. Luego una de ellas se elevó. Era la voz de un hombre. No gritaba. Era algo peor que gritar. Hablaba con esa calma deliberada de quien sabe que no necesita levantar la voz para asustar. Escúchame bien. Cuando te pregunten qué pasó, dices que el niño se cayó de la cama, que tú estabas dormida, que no viste nada. ¿Entendiste? La voz de Valeria, más baja, inaudible. No me importa lo que te pregunten. Dices que se cayó. Punto. Si dices otra cosa, ya sabes cómo nos va. A los 2. Y al niño también, cuando salga. Silencio. ¿Entendiste? ¿Te digo? Y entonces, apenas audible, la voz de Valeria. Sí. Valentina y Dolores se miraron. Ninguna dijo nada por un momento. ¿Grabó bien?, preguntó Dolores. Valentina revisó el teléfono. Sí, se escucha. Guárdelo, no lo borre. Mañana llama al fiscal Vargas y dígale que tiene esto. Dolores estuvo despierta hasta pasada la medianoche. Tenía el cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de té que se había enfriado sin que ella lo notara. Escribía y tachaba. Organizaba lo que sabía, lo que faltaba saber, lo que necesitaba hacer mañana. Doña Teresa, declaración ante fiscal. Confirmar hora. Valentina, grabación. Enviar a fiscalía. Gabriela, hospital. Coordinar con DIF. Sergio, informe médico. ¿Puede declarar como perito? El teléfono sonó a las 9 de la noche. Era el fiscal Vargas. Señora Dolores, quería informarle que hemos iniciado las diligencias formales. Mañana en la mañana vamos a tomar declaración a Mateo en el hospital, con presencia de la psicóloga de la fiscalía. Hizo una pausa. También necesitamos su declaración formal, por escrito. ¿Puede venir pasado mañana a primera hora? Puedo. Una cosa más. Rodrigo Salinas sigue en el domicilio. Por ahora no hay orden de aprehensión, pero estamos trabajando en eso. Le pido que tenga cuidado. ¿Cree que representa un riesgo? Creo que los hombres como él, cuando sienten que pierden el control, pueden volverse impredecibles. No digo que vaya a hacer algo, digo que hay que estar alertas. Dolores miró la puerta de su departamento. Entendido. Y, señora Dolores, gracias.
Esto no es fácil de hacer. Lo sé, dijo ella. Por eso hay que hacerlo. Colgó. Volvió al cuaderno. En la última línea de la página escribió 3 palabras y las subrayó 2 veces. No retroceder. A las 7 de la mañana, Dolores escuchó el ascensor. Pasos en el pasillo. La puerta del departamento de abajo cerrándose. Pisadas en las escaleras, bajando rápido. Se asomó por la mirilla. Era Rodrigo. Llevaba una mochila. Salía. 10 minutos después tocaron a su puerta. Era Valentina, con el cabello húmedo de haberse bañado rápido y la misma expresión de la noche anterior. Se fue, dijo. No sé a dónde, pero se fue con maleta. Bien, dijo Dolores. Vístase, vamos al hospital. En el cuarto 214, Mateo estaba sentado en la cama, con los almohadones apilados detrás para sostenerse. Le habían quitado el suero. Tenía mejor color. Cuando vio entrar a Dolores, algo en su cara cambió. No exactamente sonrisa, pero sí algo que se le parecía. ¿Me trajiste algo?, preguntó. No, dijo Dolores. Vine a visitarte. La abuela dice que me van a traer un juego de ajedrez. ¿Y tú sabes jugar? No, pero quiero aprender. Mi abuela dice que es el juego más inteligente del mundo. Dolores sacó el cuaderno. Dibujó un tablero rápido con cuadritos, 8 por 8. Luego dibujó las piezas encima, esquemáticas, con sus nombres. Esta de aquí, dijo señalando una figura con una corona, es la reina. En algunos países le dicen la dama, pero en realidad se llama el ferz, que en ruso quiere decir... Bueno, lo que importa es lo que puede hacer. ¿Qué puede hacer? Puede moverse en cualquier dirección, hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, en diagonal. Es la pieza más poderosa del tablero. Mateo miró el dibujo con mucha seriedad. ¿Más que el rey? Mucho más. El rey solo puede dar un paso. La reina puede recorrer todo el tablero. ¿Y por qué el rey es el más importante si es el más lento? Dolores lo miró. Buen muchacho, pensó. Esa es exactamente la pregunta correcta, dijo. Y no tiene una respuesta fácil. Por eso el ajedrez es interesante. Mateo asintió, convencido. Un rato después llegó la psicóloga de la fiscalía, una mujer joven con voz tranquila y una mochila llena de materiales. Dolores y Valentina salieron al pasillo. Desde ahí escucharon de vez en cuando la voz del niño. Clara, segura, contando. A las 12 del mediodía llegó el fiscal Vargas en persona. Era un hombre de 40 años, delgado, con lentes de armazón metálico y esa manera de caminar de quien siempre va con prisa pero nunca parece desesperado. Escuchó la grabación 2 veces. ¿Cuándo fue esto?, preguntó. Anoche, aproximadamente a las 8:30, dijo Valentina. ¿Usted es vecina del departamento? Departamento 40, la pared es compartida. El fiscal miró el teléfono. Luego miró a Valentina. Esto, como está, tiene limitaciones legales, pero combinado con su declaración y la del menor, tiene peso. Hizo una pausa. ¿Está dispuesta a declarar formalmente? Sí, dijo Valentina sin dudar. Dolores la vio en ese momento. Realmente la vio. Esta joven que la noche anterior temblaba mientras sostenía el teléfono, ahora decía sí con la misma voz con que uno dice las cosas que ya decidió. No esperaban que llegara. Eran las 3 de la tarde. Dolores y Valentina estaban en el pasillo, esperando que doña Teresa terminara de hablar con la psicóloga, cuando escucharon el ascensor. Las puertas se abrieron. Rodrigo Salinas entró al pasillo del hospital con Valeria a su lado. Era un hombre de unos 35 años, complexión fuerte, mandíbula apretada. Llevaba ropa casual, pelo recortado, la apariencia de alguien perfectamente ordinario. Ese era el problema con los hombres como él. Parecían tan ordinarios. Cuando vio a Dolores, se detuvo. En su cara pasó algo, no exactamente sorpresa, reconocimiento. El reconocimiento de quien identifica un obstáculo. «¿Qué hace usted aquí?», dijo. «Vine a ver a Mateo», respondió Dolores. «Mateo es mi hijo. Usted no tiene nada que ver con mi hijo». «Tengo todo que ver», dijo Dolores. «Soy quien lo encontró en el suelo esta mañana».
Rodrigo la miró fijo, luego miró a Valentina, luego volvió a Dolores. ¿Sabe qué?, dijo, y bajó la voz, pero no lo suficiente. Haga lo que quiera, diga lo que quiera. Pero esto se va a arreglar, y cuando se arregle, ya vamos a ver quién salió ganando. ¿Me entiende? La escucho, dijo Dolores. Justo en ese momento el fiscal Vargas salió del cuarto 214. Vio a Rodrigo. Rodrigo lo vio a él. Lo que siguió fue rápido, ordenado, sin drama. El fiscal se identificó. Dijo que necesitaba que Rodrigo Salinas lo acompañara a la fiscalía para rendir declaración. Rodrigo preguntó si era obligatorio. El fiscal dijo que podían hacerlo de manera voluntaria o con una orden formal que ya estaba en proceso. Rodrigo fue. No antes de mirar a Dolores una vez más, con esa mirada que intentaba decir, esto no termina aquí. Dolores la sostuvo sin parpadear. Voy a volver, decían sus ojos. Aquí voy a estar, decían los de ella. Valeria se quedó en el pasillo, sola, después de que Rodrigo se fue con el fiscal. Estaba parada junto a la pared, con los brazos cruzados, mirando el suelo. No lloraba, pero había algo en su postura que Dolores reconoció. Era la postura de alguien que acaba de ver cómo se cierra una puerta y no sabe si eso es un encierro o una salida. Dolores se acercó. ¿Quiere entrar a ver a Mateo? Valeria no respondió de inmediato. ¿Qué le dijeron?, preguntó por fin. Los médicos, ¿qué dijeron? Que va a estar bien, que necesita reposo. Dolores hizo una pausa. Y que tiene marcas que no son de hoy. Valeria cerró los ojos. Yo sé, dijo en voz muy baja. Yo sé lo que tiene. Lo sé que usted sabe. Un silencio. No pude, dijo Valeria. Y no era una excusa, era una declaración, tan simple y tan pesada como una piedra. No pude sola. Nadie puede sola, dijo Dolores. Esa es exactamente la trampa. Le hacen creer que tiene que poder sola, y cuando no puede, le dicen que es su culpa. Valeria la miró por primera vez desde que había llegado al pasillo. Sus ojos tenían algo. No era fuerza todavía. Era algo más pequeño que la fuerza, pero más honesto. Era el primer resquicio de una duda sobre la versión que le habían enseñado a creer. Vaya con su hijo, dijo Dolores suavemente. Él la está esperando. Valeria asintió. Entró al cuarto 214. La puerta se cerró despacio detrás de ella. Dolores se quedó en el pasillo. Escuchó unos segundos después la voz de Mateo. ¡Mamá! Y luego nada más. Solo silencio. El silencio de dos personas que se abrazan. Eran las 7 de la tarde cuando Dolores llegó al edificio. Venía cansada de ese cansancio que no es físico, sino de haber cargado muchas cosas juntas durante muchas horas. Valentina venía a su lado, callada, con la misma cara. En las escaleras, en el primer rellano, estaban doña Carmen y dos vecinas más del segundo piso. Al verlas llegar, las tres se callaron. Pero el silencio duró exactamente lo que dura la prudencia falsa. «Ay, Dolores», dijo doña Carmen, con ese tono de quien simula preocupación. «Qué día tan movido, ¿verdad? ¿Cómo está el niño? Aunque la verdad, uno no sabe qué creer, ¿no? Hay gente que exagera las cosas, y los vecinos... Pues a veces uno se mete donde no lo llaman y después todo se complica». Las otras dos asintieron con mucho entusiasmo. Dolores se detuvo, las miró a las tres. «Doña Carmen», dijo, con una calma que cortaba más que la molestia, «ese niño tiene una quemadura de cigarro en el muslo y 3 golpes en distintos estados de cicatrización. Eso no es exageración. Eso es un expediente médico». Las mujeres no dijeron nada. Y si alguna de ustedes escuchó algo en los últimos meses y no dijo nada, eso también es parte de la historia. No les estoy pidiendo que se sientan mal. Les estoy diciendo que la próxima vez que escuchen algo, piensen en lo que vale un minuto de incomodidad comparado con lo que vale callar. Silencio total en las escaleras. Dolores subió. Valentina la siguió. Arriba, ya en el 5º piso, Dolores entró a su departamento, puso la tetera, se sentó a la mesa. Abrió el cuaderno. El cansancio era real y completo. El teléfono sonó. Era el fiscal Vargas.
Señora Dolores, Rodrigo Salinas quedó detenido esta noche. Tenemos 48 horas para formalizar cargos o liberarlo. Pero con lo que tenemos, la declaración del menor, el informe médico, su testimonio y el de la vecina, vamos bien. ¿Qué sigue? Mañana la audiencia de medida cautelar. Si el juez nos da prisión preventiva, ganamos tiempo para construir el caso completo. ¿Necesita que esté yo? Si puede, sí. Su presencia importa. Ahí voy a estar. Colgó, se sirvió el té, lo tomó con 2 cucharadas de azúcar, más de lo que tomaba normalmente. Se lo permitió. Esa noche Dolores soñó. Soñó con un corredor largo, de paredes blancas, con puertas a los lados. Era el corredor de siempre, el que aparecía desde hacía 20 años en sus sueños malos. El pasillo del hospital, con las puertas cerradas y el peso de saber que al otro lado había algo que no podía alcanzar. Pero esta vez era distinto. Esta vez caminó, puerta tras puerta, sin detenerse, sin que las piernas le pesaran. El corredor no terminaba, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era seguir, y al final, donde el corredor se abría, había una puerta más pequeña que las otras, de madera café, con la pintura un poco descascarada. La abrió. Del otro lado estaba Mateo, de pie, con su pijama de cuadritos y los 2 calcetines puestos esta vez. La miraba con esa seriedad suya. «¿Llegaste?», dijo. Dolores se despertó a las 5 de la mañana. Se quedó tendida en la oscuridad, mirando el techo. «Llegaste». Afuera la lluvia había parado por fin. El silencio era distinto al de siempre, más quieto, más limpio. Se levantó, fue a la cocina, puso agua a calentar. Mañana era la audiencia, había que estar lista. El juzgado olía a papel húmedo y a café recalentado. Dolores llegó a las 8:30, media hora antes de lo que le había dicho el fiscal. No era puntualidad, era necesidad. Necesitaba ver el lugar antes de que se llenara, antes de que empezara el ruido, para poder ordenarse adentro. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba. 3 filas de sillas metálicas, una tarima al frente para el juez, una mesa larga para las partes. En la pared, un escudo institucional con los colores deslavados. El aire acondicionado zumbaba aunque hacía frío. Valentina llegó 10 minutos después. Luego doña Teresa, acompañada de Nicolás, un sobrino joven que la había traído en carro. La señora traía el mismo delantal de siempre encima del suéter, pero hoy también traía una expresión distinta. La de alguien que ha dormido poco y ha pensado mucho, y ya tomó todas las decisiones que tenía que tomar. El fiscal Vargas llegó a las 9 en punto. «Gracias por venir», les dijo a las 3 en voz baja. «No es obligatorio que estén aquí para esta audiencia, pero su presencia tiene peso. El juez ve quién acompaña el caso». «¿Rodrigo va a estar?», preguntó Dolores. «Va a estar con su abogado. Es una audiencia de medida cautelar. El juez decide si queda en prisión preventiva mientras se sigue el proceso o si sale bajo otras condiciones». «Nosotros pedimos prisión preventiva», hizo una pausa. «Puede ponerse tenso. Si dice algo que las incomode, no respondan. Me lo hacen saber después a mí». Dolores asintió. A las 9:20 entraron Rodrigo y su abogado. El abogado era un hombre de traje oscuro, 50 años largos, con el tipo de cara que no recuerdas a los 10 minutos. Rodrigo venía detrás, con ropa diferente a la del hospital. Más formal. Camisa de botones, pantalón planchado. Alguien lo había preparado para esto. Pero la cara no la podía preparar. Cuando cruzó la puerta y vio a Dolores sentada en la primera fila, algo pasó en su expresión. No miedo, algo más parecido al cálculo. Se sentó del otro lado de la sala sin mirarla más. La audiencia duró 90 minutos. El fiscal presentó las evidencias, el informe médico del doctor Sergio Palomino con descripción detallada de las lesiones, la declaración de Mateo tomada por la psicóloga de la fiscalía, el testimonio de doña Teresa, el de Valentina, el de Dolores. La grabación de audio presentada como indicio complementario. El abogado defensor argumentó que el niño tenía tendencia a los accidentes, que era hiperactivo, que las marcas podían tener otras explicaciones. Argumentó que Rodrigo Salinas era un ciudadano sin antecedentes, con trabajo estable, con arraigo familiar, que la prisión preventiva era una medida desproporcionada,
Dolores escuchó todo. Escuchó cómo el abogado describía a Mateo como un niño difícil de manejar. Escuchó cómo convertía cada marca en un accidente posible. Escuchó el esfuerzo metódico de deshacer, palabra por palabra, lo que el niño había contado con tanto trabajo. Respiró despacio. Cuando el fiscal le dio la palabra como testigo, Dolores se puso de pie. Habló 12 minutos. No habló con emoción. Habló con la precisión de quien presentó casos durante 20 años en salas de hospital, ante colegas que no tenían paciencia para los adornos. Describió lo que vio: el estado del niño, las marcas, la cronología de las lesiones, la imposibilidad médica de que un solo episodio de caída explicara el conjunto. Describió lo que escuchó: la grabación, las palabras exactas de Rodrigo instruyendo a Valeria sobre qué versión dar. Cuando terminó, se sentó. El juez tomó notas durante un momento. Rodrigo dijo algo en voz baja a su abogado. El abogado le respondió con un gesto de la mano que quería decir: cálmese. Rodrigo no se calmó. Cuando el juez anunció que dictaba prisión preventiva por un período de 2 meses mientras se completaban las diligencias, Rodrigo se puso de pie de un salto. El abogado intentó detenerlo. No pudo. «Esto es una farsa», dijo Rodrigo con la voz controlada, pero apenas. «Todo esto lo armaron entre esa vieja metiche y el fiscal. Voy a apelar, voy a salir, y cuando salga», miró directo a Dolores desde el otro lado de la sala, «voy a volver». El juez golpeó la mesa. «Señor Salinas, siéntese o lo desalojo». Rodrigo se sentó, pero los ojos no los quitó de Dolores. Ella los sostuvo. «Voy a volver», decían los suyos. «Aquí voy a estar», respondían los de ella. Sin palabras, sin parpadear. Afuera del juzgado, bajo el techo de la entrada, doña Teresa se detuvo y se agarró del brazo de su sobrino. Dolores se acercó. «¿Está bien?» «Sí», dijo la señora con esa voz suya que no quebraba. «Es que lo vi ahí sentado, con su traje, actuando como si nada, como si no supiera lo que hizo». Hizo una pausa. «Es mi hijo. Y lo vi y pensé, ¿en qué momento se convirtió en alguien así? ¿En qué momento lo perdí?» Dolores no tenía respuesta para eso. No había respuesta buena. «Hizo lo correcto hoy», dijo. «Eso es lo que importa ahora». Doña Teresa asintió despacio. La lluvia seguía. Fina, constante, del mismo humor de todos esos días. 2 días después, la inspectora del DIF llegó al departamento de Valeria. Era una mujer de unos 45 años, cabello corto, cara cansada de quien lleva demasiados casos encima. Traía una carpeta y una tableta, y una manera de hablar que intentaba ser amable, pero que la burocracia había ido desgastando con los años. Dolores no estaba adentro. Esperaba en el pasillo, sentada en la silla que Valentina le había sacado. Podía escuchar, de vez en cuando, fragmentos de la conversación a través de la puerta entreabierta. La inspectora preguntó por los alimentos en casa. Valeria respondió algo que Dolores no alcanzó a escuchar completo. Luego escuchó que la puerta del refrigerador se abría. Silencio. La inspectora anotó algo. Unos minutos después salió al pasillo. Vio a Dolores. No pareció sorprendida de encontrarla ahí. «¿Usted es la vecina que reportó?» «Soy quien llamó primero, sí». La inspectora la miró un momento. «El refrigerador está casi vacío. Hay leche y 2 tortillas». Bajó la voz. «La señora dice que el marido manejaba el dinero, que ella no tenía acceso a la cuenta». Dolores asintió. Lo sabía. «¿Qué sigue?», preguntó. «Tenemos que evaluar si el entorno es seguro para el menor cuando regrese del hospital. Con el padre en prisión preventiva la situación cambia. Pero necesitamos ver que la madre tiene condiciones para hacerse cargo sola». «¿Y si no las tiene todavía?». La inspectora la miró con esa expresión de quien ha tenido esta conversación muchas veces. «Entonces hay opciones. Familiares de confianza, centros de acogida temporal». Hizo una pausa. «Pero nadie quiere eso, ni nosotros». En ese momento la puerta se abrió y salió Valeria. Tenía los ojos rojos. No de llanto reciente, de ese tipo de rojo que dejan las horas. «No me quiten a mi hijo», dijo, y en su voz había algo que no había estado ahí antes,
Una firmeza desesperada, la firmeza de quien ha llegado al límite y descubrió que ahí, justo ahí, está parada. Sé que lo hice mal, sé que no pude protegerlo como debí, pero no me lo quiten. Denme la oportunidad de hacerlo bien. La inspectora anotó algo más en su tableta. Nadie está hablando de quitarle a su hijo, señora. Estamos hablando de apoyarla para que pueda cuidarlo bien. Valeria la miró. Luego miró a Dolores. ¿Hay algún lugar donde podamos ir? ¿Donde estemos seguros cuando él salga? Dolores había esperado esa pregunta. Esa tarde, Dolores y Valeria tomaron el camión juntas. No iban al hospital. Iban a conocer el centro de crisis al que Dolores había llamado 2 días antes. Quedaba a 40 minutos, en el otro extremo de la ciudad, en una colonia tranquila con árboles altos y calles sin tanto tráfico. El camión iba medio vacío a esa hora. Se sentaron juntas, Dolores junto a la ventana, Valeria a su lado. Afuera, la ciudad pasaba mojada y gris. Durante los primeros 10 minutos, ninguna habló. Fue Valeria quien empezó. Yo tenía 22 años cuando lo conocí, dijo, mirando hacia adelante. Rodrigo era 8 años mayor. Tenía carro, tenía trabajo, sabía hablar. Mi mamá decía que era un hombre hecho y derecho, que yo debería estar agradecida. Dolores no dijo nada. Dejó que hablara. Los primeros meses fue distinto. O yo era distinta, no sé. Me hacía sentir especial. Decía que nadie me iba a querer como él. Y yo le creí, porque en ese entonces eso sonaba bonito. Hizo una pausa. No supe cuándo dejó de sonar bonito y empezó a sonar como una advertencia. El camión frenó en un semáforo. La lluvia golpeaba las ventanas con ese ritmo irregular que tienen las lluvias de ciudad. El primer golpe fue cuando llevábamos 1 año. Me dijo que me lo había ganado, que yo había dicho algo que no debí. Y lo peor, Valeria apretó las manos sobre el bolso, es que yo le busqué la lógica. Me quedé ahí, revisando qué había dicho, convencida de que si encontraba el error mío, podía evitar que pasara otra vez. Pero no lo encontró, dijo Dolores. No, porque no existía, pero tardé años en entender eso. Silencio. Cuando nació Mateo pensé que iba a cambiar. Eso dicen, ¿no? Que los hijos cambian a los hombres. Una sonrisa breve, sin humor. No cambian. Solo le dan más cosas con qué presionar. Dolores miró por la ventana. Pensó en los niños que había atendido durante 20 años. En las madres que llegaban con ellos. En cuántas veces había pensado, ¿por qué no se van? Y cuántas veces, con los años, había entendido que esa pregunta era la pregunta equivocada. ¿Cuándo supo que tenía que irse?, preguntó. Valeria tardó en responder. Cuando vi a Mateo en el suelo, dijo por fin. Cuando lo vi ahí y vi que yo estaba pensando en qué le iba a decir a Rodrigo antes de pensar en si mi hijo estaba vivo. Cerró los ojos un segundo. En ese momento supe, pero también supe que yo sola no podía, que llevaba tanto tiempo sin poder sola que ya ni sabía cómo se hacía. El camión se detuvo en otra parada. Subieron 2 personas, se acomodaron al frente. «Doña Dolores», dijo Valeria, y era la primera vez que la llamaba así, con ese tono que tiene la palabra doña cuando no es formalidad sino algo más. «¿Usted tuvo miedo?» «¿De qué?» «De meterse en esto, de que Rodrigo... de las consecuencias». Dolores pensó un momento antes de responder. «Sí», dijo. «Tuve miedo. Lo tengo todavía. El miedo no desaparece. Lo que cambia es lo que uno decide hacer con él». Valeria asintió muy despacio, como si estuviera guardando eso en algún lugar específico. El centro de crisis quedaba en una calle ancha con árboles altos, de esos que en temporada de lluvias huelen a tierra mojada y a algo verde y limpio. El edificio era de 2 pisos, pintado de color terracota, con una pequeña reja al frente y macetas con flores en la entrada. La directora las recibió. Les mostró las instalaciones, cuartos pequeños pero limpios, una sala de juegos para niños, una cocina comunitaria, un patio interior con bancas. Mientras la directora hablaba con Valeria sobre los requisitos de ingreso, Dolores se sentó en una de las bancas del patio. Olía a tierra mojada, a hojas,
a ese silencio que tienen los lugares donde la gente llega, cuando ya no tiene a dónde más ir, y descubre que ese lugar existe. Valeria se acercó unos minutos después. Se sentó a su lado. «Dice que hay lugar», dijo, «que podemos entrar la semana que viene, cuando den de alta a Mateo». «Bien». Silencio. «¿Por qué dejó usted la medicina?», preguntó Valeria de pronto. «Si era buena, si todavía sabe todo lo que sabe, ¿por qué se fue?». Dolores no respondió de inmediato. Miró los árboles al fondo del patio. «Hubo una niña», dijo por fin. «En 1994. Tenía 7 años. La traían seguido a urgencias. Una vez por una quemadura, otra vez por una fractura, siempre con una historia diferente. Siempre con los padres muy correctos, muy colaboradores, muy preocupados». Valeria escuchaba sin moverse. «Yo lo sabía desde la segunda vez que la vi, pero no tenía pruebas suficientes, y en ese entonces los protocolos eran distintos, y el sistema era distinto, y yo pensé que si esperaba un poco más, iba a poder armar un caso más sólido». Hizo una pausa. «No esperé lo suficiente, o esperé demasiado, no sé cuál de las dos cosas». «¿Qué pasó?». «La tercera vez que llegó ya no pude hacer nada». La voz de Dolores no tembló. Llevaba 30 años diciéndose eso a sí misma con esa misma voz plana. Se llamaba Daniela. Tenía el cabello rizado y los dientes separados y una manera de mirar a los adultos que me partía el alma cada vez que la veía. Porque era la mirada de alguien que ya no espera que nadie la ayude. Silencio largo. Me fui 6 meses después. Les dije a todos que era agotamiento, que necesitaba un descanso. Y tomé el descanso y nunca regresé. Guardé la credencial en el fondo de una caja y pensé que así era más fácil, que si no lo veía, no lo cargaba. ¿Y funcionó? Dolores la miró. ¿Qué cree usted? Valeria bajó la vista. No, dijo en voz baja. No, pero tardé 20 años en entenderlo. Dolores miró de nuevo los árboles. Mateo me lo recordó, no con palabras, con esas 2 frases. Yo no quise romper el vaso. Eso me lo dijo Daniela también, con otras palabras, hace 30 años. Y la segunda vez que me lo dijeron, decidí que no iba a quedarme quieta otra vez. Valeria no dijo nada durante un momento. Luego dijo, «Gracias». Dolores no respondió. No hacía falta. 3 días después, Valeria fue a la fiscalía. Dolores la acompañó hasta la puerta. No entró. Esperó afuera, en una banca del pasillo, con el cuaderno en la mano pero sin escribir nada. La declaración duró 1 hora y 40 minutos. Cuando Valeria salió, traía los ojos secos, pero la cara de quien ha vaciado algo muy pesado. Traía también en la mano el protocolo, varias páginas, con su firma al final. Se sentó junto a Dolores. «¿Cómo estuvo?», preguntó Dolores. «Me preguntaron todo», dijo Valeria. «Desde el principio. ¿Desde cuándo empezó? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué decía él? ¿Qué decía yo?». Miró el protocolo en su mano. Hubo un momento en que quise parar, en que pensé, ¿para qué? Ya está detenido, ya está el caso, ¿para qué revolver todo esto otra vez? Pero no paró. No. Una pausa. Firmé con la mano temblando, ¿sabe? El fiscal me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Arrugó un poco el protocolo sin darse cuenta. Ya me da igual si tiembla la mano. Lo que importa es que firmé. Dolores no dijo nada. No hacía falta decir nada. 3 días después de la declaración de Valeria, a las 10 de la noche, alguien tocó a la puerta del departamento de Dolores. No era un toque normal. Era un toque deliberado, pesado, de quien sabe que está esperando y quiere que el otro lo sepa. Dolores estaba en la cocina, con el cuaderno abierto y el té ya frío. Se quedó quieta un segundo. Luego se levantó, fue a la puerta, miró por la mirilla. Un hombre, 40 años aproximadamente. Complexión ancha, ropa oscura, sin logotipos. Una cara que no recordaba haber visto antes en el edificio. «¿Quién es?», preguntó sin abrir. «Buenas noches, señora. Me manda un conocido. Necesitamos hablar un momento, si no le molesta». «¿Quién es su conocido?». Una pausa. «El licenciado Ernesto Salinas. Dice que usted conoce el asunto».
Dolores sintió algo muy frío recorrerle la espalda. No abrió. «No tengo nada que hablar», dijo. «Le pido que se retire». «Señora, no va a tardar. Solo necesitamos que entienda ciertos aspectos del caso que quizás no le han explicado bien. El licenciado Salinas quiere ayudar a resolver esto de manera tranquila, sin que nadie salga perjudicado». «Le dije que se retire». Silencio del otro lado. Luego: «Señora, sería mejor que abriera». Dolores ya tenía el teléfono en la mano. Marcó el número del fiscal Bardas. Contestó al tercer tono. «Hay un hombre en la puerta de mi departamento», dijo Dolores en voz baja pero clara. «Dice que lo manda Ernesto Salinas. Pide que abra para hablar». Un segundo de silencio. «No abra», dijo el fiscal. «Quédese dentro. Voy a mandar una unidad ahora mismo. ¿Puede escuchar si el hombre se mueve?» «Sí». «Bien, quédese al teléfono». Del otro lado de la puerta el hombre tocó de nuevo, 2 veces. «Señora, no le conviene ignorarnos». Dolores no respondió. Esperó. Escuchó unos minutos después pasos que se alejaban hacia las escaleras. Los agentes llegaron 18 minutos después de la llamada. El hombre intentó salir por la puerta lateral del edificio. No lo logró. Dolores lo vio desde el pasillo, cuando ya lo bajaban esposado hacia la patrulla. Tenía una expresión de quien calculó mal. Se llamaba Francisco Reyes. Pancho Reyes, según le dijo el fiscal más tarde por teléfono. Trabajaba para una agencia de seguridad privada vinculada a Ernesto Salinas. ¿El primo de Rodrigo?, preguntó Dolores. El mismo. Tiene un negocio de casas de empeño, varios locales en la ciudad. Rodrigo siempre lo usó como respaldo, como amenaza. El fiscal hizo una pausa. Lo que no sabían es que Ernesto Salinas ya llevaba tiempo en el radar de otra unidad, por otras razones. Esto que hicieron esta noche les va a costar caro. ¿Estoy en riesgo? Esta noche no. Pancho Reyes está detenido. Ernesto Salinas va a querer distanciarse del caso lo más rápido posible. Mandar a alguien a intimidar a una testigo fue un error muy grande de su parte. Dolores procesó eso. ¿Y mañana? Mañana también vamos a estar pendientes. Señora Dolores, hizo exactamente lo correcto. No abrió, llamó de inmediato. Eso es lo que había que hacer. Lo sé, dijo ella. Solo quería confirmarlo. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, sonó el teléfono. Un número que no reconoció. «Bueno». «¿Dolores Vargas?» Una voz de mujer, segura, ligeramente ronca, con un acento que llevaba muchos años fuera de donde había nacido. «Soy Valentina Soto. No sé si me recuerdas. Estudiamos juntas en la facultad. Yo era 3 años más chica que tú». Dolores se quedó quieta un segundo. Valentina Soto. El nombre llegó de algún lugar muy guardado en la memoria. Una chica delgada, pelo negro hasta los hombros, que siempre llegaba 10 minutos tarde a las clases, pero nunca se perdía nada importante. La que hacía las preguntas que los demás no se atrevían a hacer. «La recuerdo», dijo Dolores. «Han pasado muchos años. 40, más o menos. Me enteré de tu caso por una colega del juzgado. Soy abogada. Llevo 15 años trabajando en asuntos de familia y violencia doméstica». «¿Y cómo sabe que soy yo?» Una pausa breve y algo que sonó casi a sonrisa. «Porque cuando me describieron a la vecina que armó todo este caso, me dije, eso solo lo hace alguien que no tiene miedo de quedar mal con los demás. Y de las personas que conocí en la facultad que respondían a esa descripción, tú eras la primera en la lista». Dolores no supo si reírse o no. «¿Para qué me llamas, Valentina?» «Para decirte que conozco a alguien que lleva tiempo mirando a Ernesto Salinas». La voz se volvió más seria. «No por este caso, por otras cosas. Sus casas de empeño llevan años siendo investigadas por lavado de activos. Lo de anoche, mandar a alguien a intimidarte, fue exactamente el tipo de error que necesitaban para que el caso se abriera formalmente». Dolores procesó eso despacio. «¿Qué significa eso para el caso de Mateo?» «Significa que Ernesto Salinas va a querer que todo esto desaparezca lo más rápido posible. Rodrigo se queda solo, sin respaldo económico, sin abogado de peso». Una pausa.
¿Sabes qué pasa cuando alguien como Rodrigo se queda solo? Que de repente el caso ya no es tan complicado de resolver. Exacto. Hablaron 20 minutos. Valentina Soto tenía información, tenía contactos y tenía esa manera de hablar de los abogados que llevan muchos años haciendo lo que les importa. Directa, sin adornos, con la precisión de quien sabe que el tiempo vale. Cuando colgaron, Dolores se quedó sentada con el teléfono en la mano. 40 años. 40 años sin hablar con esa persona. Y resulta que había estado ahí todo ese tiempo, haciendo exactamente el trabajo que hacía falta. El mundo era, a veces, más pequeño de lo que parecía. Una semana después, el abogado de Rodrigo presentó la apelación contra la prisión preventiva. Dolores lo supo por el fiscal Vargas, que la llamó para informarle. El abogado argumenta falta de proporcionalidad en la medida, dijo el fiscal. Pide arresto domiciliario con monitoreo electrónico. ¿Tiene posibilidades? Las tenía, antes de lo de Pancho Reyes. Ahora el panorama es distinto. Intentar intimidar a una testigo principal cambia el argumento de la defensa. Ya no pueden decir que su cliente no representa un riesgo. ¿Cuándo es la audiencia? Estaba programada para el jueves, pero esta mañana el abogado presentó un escrito solicitando más tiempo. El fiscal hizo una pausa con un peso particular. Y esta tarde, el mismo abogado presentó renuncia al caso. Dolores tardó un segundo. ¿Se fue? Se fue, sin dar explicaciones públicas. Otra pausa. No es raro. Cuando el patrocinador de un caso empieza a tener sus propios problemas legales, los abogados de repente tienen conflictos de agenda. Dolores entendió sin que hiciera falta explicar más. Ernesto Salinas se estaba distanciando. Rodrigo Salinas se quedaba solo. ¿Y la audiencia? Reprogramada para dentro de 3 semanas. Para ese entonces, Rodrigo va a tener que conseguir un defensor de oficio o contratar a alguien nuevo. Sin el respaldo de Ernesto, eso es más difícil. Dolores apuntó la fecha en el cuaderno. Estaré ahí. 10 días después de esa conversación, Dolores marcó el número del centro de crisis. Contestó una voz que reconoció de inmediato. ¿Bueno? Valeria, soy Dolores. Doña Dolores. Una pausa cálida. Qué gusto escucharla. ¿Cómo están? Bien, mejor que bien, la verdad. La voz de Valeria tenía algo diferente. No era alegría exactamente. Era algo más quieto y más sólido que la alegría. Era calma. Mateo ya tiene un amigo aquí, un niño que se llama Bruno, tiene la misma edad. Ayer estuvieron jugando toda la tarde. Dolores sintió que algo se aflojaba adentro. Una tensión que llevaba semanas acumulando sin darse cuenta. ¿Y usted? Yo estoy en un taller que dan aquí los martes y jueves. De manualidades, pero la psicóloga dice que no importa qué es el taller, que lo que importa es tener un lugar donde ir y algo que hacer con las manos. Una pausa. Creo que tiene razón. Hablaron 10 minutos. Valeria preguntó por el caso, por la apelación, por los tiempos. Dolores le explicó lo que podía. Le explicó también lo que Valentina Soto le había dicho sobre Ernesto Salinas. ¿Eso significa que Rodrigo no va a tener tanto apoyo?, preguntó Valeria. Significa que va a tener que enfrentar esto con sus propios medios, que ya no hay nadie detrás pagando abogados y mandando gente a asustar testigos. Silencio breve. ¿Y eso es bueno para nosotros? Sí, dijo Dolores. Eso es bueno para ustedes. Cuando colgó, se quedó un momento en silencio. Mateo ya tiene un amigo. Eso valía todo lo demás. Esa misma tarde, al bajar a tirar la basura, Dolores encontró a Valentina en el pasillo. La joven vecina, la del departamento 40. La que había grabado la voz de Rodrigo con el teléfono apoyado sobre la mesa. Valentina la vio y se detuvo. «Doña Dolores, ¿tiene un momento?» «Claro». Se apoyaron en la pared del pasillo, a un lado de las escaleras. Desde arriba llegaba el sonido del televisor de alguien, el olor a comida de algún departamento. «Quería decirle algo», dijo Valentina. «Llevo días pensando en cómo decirlo». Hizo una pausa. «Yo quiero ser como usted». Dolores la miró. «No», dijo. Valentina parpadeó. «¿No? No quiero que sea como yo.
Yo tardé 20 años en hacer lo que debía. 20 años escondida, convenciéndome de que no era mi problema, de que no podía hacer nada. Dolores la miró directo. Usted tardó una noche. Eso es muy distinto. Valentina no dijo nada. No seas como yo, repitió Dolores. Solo no pases de largo. Eso es suficiente. Eso es todo lo que hace falta. Valentina asintió despacio, y entonces, sin previo aviso, la abrazó. Rápido, torpemente, como abrazan las personas que no están acostumbradas a hacerlo, pero sienten que en ese momento no hay otra forma de decir lo que quieren decir. Dolores la dejó. Le devolvió el abrazo. Luego cada una siguió su camino. Valentina subió. Dolores bajó a tirar la basura. Afuera la lluvia había parado. El patio estaba mojado y brillante, y los árboles de la calle de enfrente tenían ese verde oscuro que tienen las plantas cuando han bebido mucha agua y están contentas. Dolores tiró la basura, volvió a subir, puso el agua para el té, abrió el cuaderno en la última página y escribió: «No pases de largo». Lo subrayó una sola vez y cerró el cuaderno. Las 2 semanas siguientes tuvieron el ritmo particular de las cosas que avanzan sin hacer ruido. No había drama, no había giros bruscos, solo el trabajo lento, diario, de construir algo que tomara el lugar de lo que se había derrumbado. Dolores se convirtió, sin que nadie se lo pidiera formalmente, en el hilo que conectaba todas las partes. Llamaba al DIF para confirmar fechas. Llamaba al centro de crisis para coordinar los documentos que necesitaban. Llamaba al fiscal Vargas para saber cómo avanzaba el expediente. Llamaba a Sergio Palomino para que el alta médica de Mateo llegara en los plazos correctos. Anotaba todo en el cuaderno. 1 hoja por día. Fechas, nombres, pendientes, confirmaciones. El cactus del Alféizar la miraba desde su lugar de siempre. 23 años en el mismo lugar, sin moverse, sin quejarse, sin pedir nada. Dolores a veces lo miraba y pensaba: tú y yo sabemos lo que es esperar. El psicólogo asignado a Mateo se llamaba Roberto. Tenía 30 y tantos años, barba corta, una mochila con parches de personajes de caricatura que, según le explicó a Dolores en la única vez que hablaron en el pasillo del hospital, era parte de la estrategia con niños pequeños. Que vean que el señor del cuarto raro tiene algo familiar en la mochila. Dolores pensó que era un hombre inteligente. Las sesiones eran 3 veces por semana, en una salita del hospital con juguetes en los estantes y una mesa baja con sillas pequeñas donde Mateo se sentaba derecho, con esa seriedad suya que daba ternura y admiración al mismo tiempo. Roberto le reportó a Dolores, con discreción y con los límites profesionales del caso, que el niño hablaba, que preguntaba, que una vez había dicho, en medio de una sesión, que quería aprender a jugar ajedrez como la señora del quinto, y que eso había sido una apertura buena para hablar de personas de confianza. Dolores no supo qué responder cuando se lo contaron. Solo asintió. Llegaron 4 cartas. Las 4 desde el mismo remitente, en sobres blancos sin remitente marcado, con la letra apretada de Rodrigo Salinas. Las 4 llegaron al departamento de Valeria, que en ese entonces seguía viviendo ahí mientras se completaban los trámites de ingreso al centro. Dolores las vio sobre la mesa de la cocina la tarde en que fue a llevarle unos papeles que necesitaba firmar. Estaban sin abrir. Las 4. ¿No las va a leer?, preguntó. Valeria negó con la cabeza. No. ¿Las guarda por si acaso necesita algo? No, repitió Valeria. Y en esa segunda negativa había algo más firme, más decidido. Las voy a quemar. Esa noche, Dolores escuchó desde su departamento, con la ventana entreabierta, el leve olor a papel quemado que subía desde el patio. No dijo nada. No había nada que decir. El martes de la segunda semana, el doctor Sergio Palomino firmó el alta médica de Mateo Salinas. Dolores fue al hospital. No se lo había propuesto así. Iba a entregar unos documentos al área de trabajo social y a confirmar una fecha con Gabriela. Pero cuando pasó frente al cuarto 214 y escuchó la voz de Mateo preguntando si podía ya ponerse sus zapatos normales, entró. Mateo la vio y sonrió. Era la primera vez que Dolores lo veía sonreír de verdad. Sin la sombra que tenían sus expresiones anteriores,
sin esa evaluación rápida del entorno que hacen los niños que han aprendido a protegerse. Solo sonreía. ¿Vas a salir hoy?, preguntó Dolores. Hoy, confirmó Mateo con una solemnidad de 6 años que daba ganas de abrazarlo. Y me voy a llevar al oso pequeño. El grande se queda aquí porque pesa mucho. ¿Tienes 2 osos? Los tengo desde chiquito. Se llaman Primero y Segundo. El segundo es el que me llevo. Valeria, que estaba doblando ropa al fondo del cuarto, se rió. Era un sonido que Dolores no le había escuchado antes. Limpio, sin esfuerzo. Cuando Mateo bajó del hospital en silla de ruedas, protocolo, le explicó la enfermera, aunque él quería caminar solo, afuera del edificio esperaba doña Teresa. La abuela lo vio venir y abrió los brazos. Mateo corrió hacia ella, olvidando completamente la silla de ruedas y al enfermero que empujaba, y se enterró en ese abrazo de la manera en que los niños se entierran en los abrazos cuando saben que ahí están seguros. Doña Teresa cerró los ojos. Dolores miró a otro lado. Fueron los 4 juntos de regreso: Dolores, Valeria, Mateo, doña Teresa. El camión, el caminar 2 cuadras, el pasillo del edificio que olía siempre igual. Mateo subió las escaleras contando los escalones en voz alta. Llegó al 4º piso y se detuvo frente a la puerta del departamento 42. ¿Ya podemos entrar?, preguntó. Claro, dijo Valeria. Abrió la puerta. Dolores entró detrás y se detuvo en el umbral. El departamento estaba limpio. No limpio de la limpieza rápida de quien recoge lo urgente. Limpio de fondo. El piso brillaba. Las ventanas estaban abiertas y dejaban pasar el aire húmedo de la tarde. Y sobre la mesa de la cocina había un vaso con claveles rosas. Frescos, recién cortados. Los puse yo, dijo Valeria casi en voz baja, como si le diera un poco de vergüenza. Pensé que debería haber algo vivo cuando llegáramos. Mateo ya estaba en su cuarto. Lo escucharon moverse, abrir cajones, hablar consigo mismo con esa música que tienen los niños cuando están solos y contentos. Luego lo escucharon salir al pasillo y volver a la cocina con algo bajo el brazo. Traía 2 osos de peluche. No solo el segundo, los 2. Los sentó sobre la mesa, uno junto al otro, frente a los claveles. Ahora se cuidan, dijo muy serio. El primero cuida al segundo cuando se asustan, y el segundo cuida al primero cuando tiene frío. Nadie respondió por un momento. Doña Teresa sacó un pañuelo del bolsillo de su delantal. Dolores miró los claveles. Valeria puso la mano sobre el hombro de su hijo, despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Mateo no se movió. Se quedó ahí, mirando a sus osos con la satisfacción completa de quien acaba de resolver un problema importante. Esa tarde, cuando Mateo se quedó dormido en su cuarto con el oso segundo bajo el brazo, Dolores y Valeria se sentaron a la mesa de la cocina. Dolores abrió el cuaderno. «Hay cosas que necesitamos hablar antes de que se vayan», dijo. «No para asustarla, para que vaya preparada». Valeria asintió. «El ingreso al centro está confirmado para el viernes». Dolores repasó sus notas. «Los documentos de Mateo ya los tienen. El seguro médico se activa desde el primer día. La psicóloga del centro ya habló con Roberto, el del hospital, para dar continuidad al trabajo con Mateo». «¿Y el departamento?» «El departamento está a nombre de Rodrigo. Mientras el proceso siga, usted tiene derecho de uso. Valentina Soto me explicó los detalles. No lo puede vender, no lo puede vaciar, no puede sacarlos. Pero usted tampoco puede hacer cambios mayores sin autorización judicial. Lo mejor es que no vuelvan aquí mientras el proceso no termine». Valeria miraba la mesa. «¿Y si me escribe? Ya lo hizo 4 veces». «Ya lo sé». Dolores eligió las palabras. «Valeria, desde adentro de ese lugar, las personas como Rodrigo tienen una sola herramienta: las palabras. Van a ser cartas muy bien escritas. Van a decir exactamente lo que usted necesita escuchar. Que cambió, que entiende, que Mateo lo necesita, que usted es la única que puede ayudarlo». Valeria no dijo nada. «No digo que mienta», continuó Dolores. «Digo que en este momento esas palabras no son confiables. No porque sea malo por naturaleza, sino porque el cambio real no se escribe en una carta desde adentro. El cambio real se demuestra con tiempo y con hechos. Y eso tarda años.
Más de lo que usted puede esperar parada en la misma puerta. ¿Qué hago si llama? Cambie el número. Si no puede cambiarlo de inmediato, no conteste los números que no reconoce. Y si contesta y es él, cuelgue. Sin explicaciones, sin discusión. Cuelgue. Valeria asintió despacio. ¿Se va a enojar? Probablemente, pero su enojo no es responsabilidad suya. Silencio. Valeria miró hacia el cuarto donde dormía Mateo. ¿Cree que Mateo va a estar bien?, preguntó en voz muy baja, con esa manera que tienen las preguntas cuando en realidad no piden información, sino algo más parecido a permiso para creer que sí. Dolores pensó en el niño contando escalones, en los osos sentados juntos frente a los claveles, en su voz clara contándole cosas al psicólogo, en la pregunta que le había hecho ella misma semanas atrás. ¿Me creen? Sí, dijo, va a estar bien. El viernes llegó con lluvia de la misma clase de siempre, fina, constante, del tipo que no avisa que va a parar. Dolores bajó a las 9 de la mañana. En el pasillo del cuarto piso había 2 maletas, una mochila grande de Mateo con un parche de un cohete espacial y la bolsa de doña Teresa, que había decidido acompañarlos hasta el centro y quedarse los primeros días. Mateo estaba con su chamarra azul, puesta al revés porque se había vestido solo y con prisa. Valeria se la volteó sin decir nada, con esa velocidad automática de las madres que corrigen sin interrumpir el movimiento. ¿Llevamos a los osos?, preguntó Mateo. Los 2, dijo Valeria. El oso primero y el oso segundo fueron empacados en la mochila del cohete con mucho cuidado y una negociación breve sobre si el primero cabía con la cabeza hacia arriba o hacia los lados. Hacia los lados, cabía mejor. ¿Lista?, le preguntó Dolores a Valeria. Lista. Dolores bajó una maleta. Nicolás, el sobrino de doña Teresa, había venido a ayudar con el transporte y esperaba en la planta baja con el carro. En el pasillo del primer piso se encontraron con doña Carmen. La mujer los vio pasar con las maletas, con el niño de la mano, con Dolores cerrando la marcha. Abrió la boca. La cerró. No dijo nada. Dolores tampoco. Afuera, el patio mojado brillaba igual que siempre. El perro que a veces olfateaba los contenedores estaba echado bajo el alero, resguardándose de la lluvia con la dignidad tranquila de los que no tienen prisa. Mateo lo señaló. ¿Crees que tiene frío? Creo que está bien, dijo Valeria. Tiene su lugar. Mateo lo consideró. Cuando tengamos perro también le vamos a buscar un lugar bueno, decidió. Valeria lo miró, sonrió. Dolores vio esa sonrisa y guardó la imagen en algún lugar donde las cosas importantes no se pierden. En la parada del camión, mientras esperaban, Mateo se soltó de la mano de su madre y se acercó a Dolores. La miró desde abajo, con la seriedad que le conocía ya. ¿Vas a venir a enseñarme ajedrez?, preguntó. Voy a ir, dijo Dolores. ¿Cuándo? Cuando estén instalados, cuando tengas tu espacio y yo sepa a dónde llegar. Mateo lo pensó. ¿Y vas a traer un tablero? Voy a traer un tablero. El niño asintió, satisfecho con el trato. Yo voy a practicar mientras tanto. Voy a preguntar si en el centro tienen uno. Si no tienen, yo llevo uno. Bien. Otra pausa. ¿Y vas a enseñarme primero lo de la reina? ¿Que puede moverse en cualquier dirección? Lo primero que te enseño. Te lo prometo, dijo Dolores. El camión llegó. Mateo subió primero contando los escalones del vehículo. Valeria se detuvo un momento antes de subir. Miró a Dolores. No dijo nada. No hacía falta. Había cosas que estaban entre ellas que no tenían nombre todavía, que tal vez nunca lo tendrían, y que eso estaba bien. Se abrazaron, rápido, firme. Luego Valeria subió al camión. Las puertas se cerraron. El camión arrancó, salpicó un charco, giró en la esquina y desapareció. Doña Teresa, desde la ventana trasera, levantó una mano. Dolores la levantó también. Dolores subió al 5º piso, entró al departamento, cerró la puerta y se quedó quieta en medio de la sala, como había hecho tantas veces antes, con el bolso todavía colgado del hombro, con el sonido de la lluvia afuera, con el silencio adentro. Pero era un silencio distinto,
No el silencio vacío de los últimos 20 años. No el silencio del departamento donde una persona vive sola y lo sabe, y lo acepta, y lo carda. Era otro tipo de silencio, más tranquilo, más limpio, como el aire después de la lluvia, que huele a tierra y a comienzo. Dolores se quitó el bolso, lo colgó en el gancho de la entrada, fue a la ventana. El patio mojado abajo igual de siempre. El perro ya no estaba. El árbol de la calle de enfrente movía las ramas con el viento húmedo. Sobre el alféizar, el cactus. 23 años. «Seguimos aquí», le dijo Dolores en voz muy baja. El cactus no respondió, que era exactamente lo que hacía siempre. Fue a la cocina, puso el agua a calentar, sacó el cuaderno de la bolsa y lo abrió en la última página. Escribió 4 palabras. «Ya están seguros». Las miró un momento, luego cerró el cuaderno. El teléfono sonó a las 5 de la tarde. Era el fiscal Vargas. «Buenas tardes, señora Dolores, ¿cómo está?» «Bien», dijo ella. «¿Novedades?» Rodrigo Salinas consiguió un defensor de oficio. La apelación va a proceder. La audiencia está programada para la semana que viene. Una pausa. «Quería avisarle porque hay posibilidad, no certeza, pero sí posibilidad, de que el juez modifique la medida». Dolores procesó eso. «¿Qué tan probable?» «No lo sé con certeza. El defensor de oficio tiene poco tiempo para preparar el caso. Pero son jueces y son audiencias, y las cosas pueden moverse». Otra pausa. «Lo que sí le puedo decir es que tenemos un expediente sólido. La declaración del menor, los informes médicos, los testimonios, la grabación, lo de Pancho Reyes. Si el juez falla en contra, apelamos. Y seguimos». «¿Necesita que esté yo?» «Si puede estar, sería importante. Su testimonio directo tiene peso». Dolores miró el cuaderno cerrado sobre la mesa. «Estaré ahí», dijo. «Bien». Y luego, con ese tono diferente que usaba cuando ya no hablaba como fiscal, sino como persona: «Señora Dolores, quería decirle algo más. Lo que hizo, desde el principio, no era su obligación. Nadie le pidió que se metiera. Nadie le iba a reclamar si no lo hacía. Lo sé. Hay gente que necesita escuchar que hizo bien, aunque ya lo sepa». Dolores miró el cactus desde la cocina. «Gracias», dijo. Colgaron. Afuera, la lluvia había amainado un poco, pero no había parado. Dolores se sirvió el té. Lo tomó con 2 cucharadas de azúcar, que era como lo tomaba ahora, desde aquella noche que se lo había permitido por primera vez. Pensó en el camión alejándose, en Mateo contando escalones, en Valeria mirándola antes de subir, en los 2 osos sentados frente a los claveles. Ahora se cuidan. Sí, pensó Dolores, ahora se cuidan. Diciembre llegó con más lluvia. No la lluvia fina y constante de las semanas anteriores. Esta era más densa, más fría, del tipo que aplana el ánimo y hace que la gente camine a prisa y no mire a los lados. El edificio del juzgado tenía las escaleras mojadas y la entrada llena de paraguas goteando. Dolores llegó a las 8:15. La audiencia era a las 9. No había venido temprano para ordenarse. Venía temprano porque no había podido dormir, y quedarse en el departamento mirando el techo ya no tenía sentido. La sala estaba llena, más llena que en cualquiera de las audiencias anteriores. Había periodistas en las últimas filas, con libretas y celulares. Había gente que Dolores no reconocía, vecinos de otras colonias, tal vez, que habían seguido el caso por las noticias. El caso había salido en los periódicos locales 3 semanas atrás, una nota breve, pero suficiente. Y en el último banco de la derecha, con su rebozo color vino y su expresión de quien llegó ahí por casualidad, estaba doña Carmen. Dolores la vio. Doña Carmen la vio a ella. Ninguna dijo nada. Rodrigo Salinas entró con el defensor de oficio. Dolores lo miró sin disimulo. Había cambiado. No era el hombre del hospital, con la mandíbula apretada y la mirada de quien calcula. Ese hombre había adelgazado. Tenía el cuello más delgado, los hombros hundidos, una manera de sentarse que no tenía nada de la postura segura de antes. No miraba a la sala, miraba la mesa frente a él, o sus propias manos, o algún punto indefinido que no era ninguno de los dos.
No sonreía. Dolores pensó, así se ve alguien cuando el mundo que construyó a su alrededor se deshace y ya no puede fingir que no está pasando. Doña Teresa estaba en la primera fila, con Nicolás a su lado. Valentina, la vecina del departamento 40, llegó 5 minutos antes de que comenzara y se sentó junto a Dolores sin decir nada, solo con un gesto de cabeza que quería decir, aquí estoy. Los testigos fueron primero. El doctor Sergio Palomino habló durante 20 minutos con la calma técnica de quien ha presentado peritos médicos muchas veces. Describió las lesiones, la cronología, la imposibilidad de explicar el conjunto de marcas con una sola caída. El defensor de oficio intentó cuestionarlo. Sergio respondió cada pregunta con la misma precisión, sin irritarse, sin ceder. Luego habló Valentina. Contó lo que había visto desde su ventana aquella mañana. El balcón, el miño, el empujón. Su voz no tembló. Había practicado, se notaba, pero la firmeza no era ensayo. Era convicción. Dolores fue la última. Se puso de pie cuando el fiscal la llamó. Habló como había aprendido a hablar en 30 años de medicina, con claridad, con orden, sin adornos. Lo que vio, lo que escuchó, lo que sabía como médica sobre los patrones de maltrato en niños pequeños. Lo que Mateo le había dicho con su voz de 6 años, sentado en la cama del hospital. Yo no quise romper el vaso. Eso lo dijo despacio, y la sala se quedó en silencio. Luego habló Rodrigo. Su defensor de oficio había construido lo mejor que pudo con poco tiempo y menos recursos. Que el niño era activo, que los accidentes pasaban, que había malentendidos. Rodrigo habló también cuando el juez le dio la palabra. Dijo que él solo estaba educando a su hijo, que así lo habían educado a él, que todo esto era una exageración, un malentendido armado por personas que no conocían su familia. Lo dijo mirando a la sala, no al juez. Y en su mirada Dolores vio algo que la detuvo. No era rabia, era genuina incomprensión. Era el desconcierto de alguien que de verdad no entiende qué hizo mal, que de verdad cree que lo que hacía era lo que se hacía, lo que se debía hacer. Qué cosa tan triste, pensó Dolores, qué cosa tan terrible. Pasar la vida entera sin ver lo que uno hace, sin entenderlo nunca. No sintió lástima, pero sí sintió algo parecido al vértigo. El vértigo de asomarse a un tipo de oscuridad que no es maldad calculada, sino ausencia total de conciencia. El juez se retiró 40 minutos. La sala esperó en ese silencio raro de los lugares donde la gente sabe que algo importante va a ocurrir y no sabe exactamente qué. Cuando el juez volvió, todos se pusieron de pie. La sentencia fue clara, sin rodeos. Rodrigo Salinas fue declarado culpable del delito de maltrato infantil agravado. La pena, 6 años en el centro penitenciario. 6 años. Rodrigo se puso de pie. «Esto no se va a quedar así», dijo, con esa voz que intentaba ser la voz de antes, la voz del control, y que ya no lo era. «Esto no termina aquí». Los guardias lo sujetaron. Las puertas se cerraron detrás de él. La sala soltó el aliento. Dolores no se movió de inmediato. Se quedó sentada mirando el frente de la sala. Las palabras del juez todavía resonaban. 6 años, tiempo suficiente para que Mateo creciera en otro lugar, para que Valeria construyera algo diferente, para que todo lo frágil que existía ahora tuviera la oportunidad de volverse sólido. Doña Teresa se acercó, la abuela de Rodrigo, la madre del hombre que acababan de llevarse. Estaba llorando, en silencio, con el pañuelo apretado entre los dedos. Dolores se puso de pie y le puso la mano en el hombro. «Ya terminó», dijo en voz baja. «Cuídelos ahora». Doña Teresa asintió sin poder hablar. El fiscal Vargas se acercó unos minutos después, cuando la sala ya se estaba vaciando. «Señora Dolores», le extendió la mano. «Quería decirle que el caso de Ernesto Salinas avanzó esta semana. Lavado de activos a través de las casas de empeño. La investigación está abierta formalmente. Va a tomar tiempo, pero está abierta». «Me alegra», dijo Dolores. «A mí también». Se dieron la mano. El fiscal se fue. Afuera, en las escaleras del juzgado, la lluvia seguía. Valentina estaba esperándola en la entrada con el paraguas abierto, aunque apenas cabía para una persona. «¿Cómo se siente?», preguntó.
Dolores pensó en la pregunta. Bien, dijo. Cansada. Bien. Valentina asintió. Luego, en voz baja, con esa manera suya de decir las cosas importantes, sin darles demasiado drama. ¿A poco sí lo logramos? Dolores la miró. La lluvia caía sobre las escaleras, sobre los paraguas, sobre la ciudad entera. Sí, dijo, lo logramos. Y las dos salieron juntas bajo la lluvia de diciembre. Una semana después de la sentencia, Dolores salió de casa a las 8 de la mañana. 2 camiones. Transbordo en la terminal central. Luego media hora caminando bajo los árboles altos de una calle que olía a tierra mojada y a algo verde que no tenía nombre exacto, pero que se reconocía de inmediato. El olor de los lugares donde todavía crecen cosas. No había llovido esa mañana. El cielo estaba gris pero quieto, de ese gris que no amenaza, sino que simplemente acompaña. Dolores caminaba despacio, con el bolso de cuero café y un tablero de ajedrez bajo el brazo, envuelto en papel de periódico y amarrado con un cordón. Lo había comprado 3 días antes en una papelería del centro. El señor de la caja le había preguntado si era para un nieto. Ella había dicho que sí, porque era más sencillo que explicar. Los árboles de la calle formaban una especie de techo irregular sobre la banqueta. El agua de días anteriores todavía goteaba de las ramas, despacio, con esa calma de las cosas que no tienen prisa. Dolores escuchaba sus propios pasos sobre el asfalto húmedo y pensaba, sin proponérselo, en todo lo que había pasado en los últimos meses. Pensó en el fiscal Vargas, que le había llamado 2 días antes para decirle que la investigación sobre Ernesto Salinas seguía avanzando. Lavado de activos, casas de empeño, un hilo que tiraba de otros hilos. Pensó en Valentina, la vecina del 4º piso, que esa semana había empezado a saludar de otra manera. No el saludo rápido de quien quiere pasar, sino el saludo de quien se detiene un segundo porque quiere detenerse. Pensó en doña Carmen, que desde el día del juicio no había vuelto a decir nada en los pasillos. No era arrepentimiento, probablemente. Era algo más modesto. La conciencia de que había personas que sí hacían lo que ella solo comentaba. Y pensó, sobre todo, en lo que llevaba bajo el brazo, en la reina que puede moverse en cualquier dirección. El edificio de terracota tenía las macetas de la entrada más llenas que la última vez. Alguien había plantado algo nuevo, pequeño, con flores amarillas que no conocía. La directora la recibió en la puerta. «Ya saben que viene», dijo con esa sonrisa de quien guarda un secreto que no va a durar mucho. «Desde ayer no hablan de otra cosa». Dolores asintió. Subió las escaleras. Antes de llegar al final del pasillo escuchó los pasos, rápidos, irregulares, de alguien que corre sin coordinarse del todo porque tiene 6 años y la emoción le gana a los pies. La puerta del fondo se abrió de golpe. «¡Tía Lola!». Mateo llegó hasta ella a toda velocidad y se enterró en su estómago con los brazos abiertos, como si la distancia que había que recorrer fuera un obstáculo que había que derribar cuanto antes. Dolores soltó el bolso. Le devolvió el abrazo con las 2 manos, apretando fuerte, sintiendo los hombros delgados del niño, su cabello revuelto, su calor de niño que acaba de correr. «¡Llegaste!», dijo Mateo, con la voz amortiguada contra su ropa. Dolores no respondió de inmediato. Necesitó un segundo, solo un segundo. «Llegué», dijo. Valeria estaba al fondo del cuarto, junto a la ventana. Cuando Dolores entró, la miró y sonrió. No la sonrisa de antes, la que costaba trabajo, la que aparecía a medias y desaparecía rápido. Esta era otra, más tranquila, más ancha. La sonrisa de alguien que ha descansado de verdad por primera vez en mucho tiempo. Se había cortado el cabello. No mucho, solo unos centímetros, pero suficiente para que se notara que lo había decidido ella, que lo había hecho porque quiso. «Doña Dolores», dijo, «gracias por venir». «¿Cómo están?» «Bien», lo dijo sin dudar, sin el gesto de cautela con que antes decía cualquier cosa. «Mateo ya tiene su rutina aquí. La psicóloga dice que está respondiendo muy bien. Y yo empecé a tomar un taller los martes. Costura, pero la psicóloga dice que no importa qué es, que lo que importa es tener algo propio». «¿Y le gusta?» Valeria pensó un momento.
Me gusta que es mío, dijo. Y nadie me pregunta para qué sirve ni si lo estoy haciendo bien. Solo lo hago. Afuera de la ventana, el patio interior del centro tenía un árbol grande en el centro, con las ramas todavía húmedas. Debajo del árbol, dos niños jugaban con algo que no se alcanzaba a ver bien. El de la chamarra roja es Bruno, dijo Mateo, que se había colocado junto a Dolores y miraba hacia afuera con esa propiedad con que los niños señalan sus descubrimientos. Es mi amigo. Tiene la misma edad que yo, pero sabe más multiplicaciones. ¿Y eso te molesta? No, me enseña. Una pausa. Y yo le enseño otras cosas. ¿Qué cosas? Mateo la miró con seriedad. Todavía no sé, pero algo voy a saber que él no sabe. Dolores sintió ganas de reírse. Se las guardó. Le pareció que Mateo merecía que la respuesta se tomara en serio. Seguro que sí, dijo. Se sentaron a la mesa pequeña del cuarto. Dolores desenvolvió el tablero, acomodó las piezas con cuidado, colocó a cada bando en su lugar. Mateo observaba cada movimiento con esa atención concentrada que tenía para las cosas que le importaban. ¿Te acuerdas de lo que te dibujé en el hospital?, preguntó Dolores. El tablero con cuadritos y las piezas con sus nombres. ¿Y cuál era la más poderosa? Mateo señaló sin dudar. La reina. Puede moverse en cualquier dirección. Bien, ¿y el rey? Solo da un paso. Frunció el ceño. Pero es el más importante, aunque sea el más lento. Eso todavía no lo entiendo bien. Eso es lo que hace interesante al juego. Dolores puso la reina en el centro del tablero. Mira, la reina protege al rey porque puede ir a donde el rey no puede llegar. No porque el rey sea más valioso, sino porque el rey necesita ayuda para sobrevivir. Mateo miró el tablero. Luego la miró a ella. Como usted con nosotros, dijo. Y lo dijo sin drama, con la simplicidad de los niños que dicen las cosas como son, porque todavía no han aprendido a complicarlas. Dolores bajó la vista hacia el tablero un momento. Cuando la volvió a levantar, se limpió la comisura del ojo con el dorso de la mano, de ese modo en que uno se limpia algo cuando no quiere que los demás lo vean, aunque todos lo vean. Anda, dijo, te enseño cómo se mueve cada pieza. Y empezaron. Mateo perdió las primeras 3 jugadas de práctica, pero no se desanimó. Preguntaba. Volvía a intentar. Cuando el alfil llegó a un lugar que no esperaba, se rió, con esa risa corta y genuina de quien descubre que el juego tiene más capas de las que pensaba. Valeria los miraba desde la cama, con el libro abierto sobre las rodillas, pero sin leerlo. Solo miraba. Cuando Dolores se levantó para irse, ya era tarde. La luz de la ventana había cambiado de color, más anaranjada, más baja. Mateo la acompañó hasta la puerta del cuarto con las manos en los bolsillos, en esa pose que tienen los niños cuando quieren parecer tranquilos, pero en realidad no lo están tanto. ¿Vas a volver?, preguntó. Voy a volver. ¿Cuándo? Pronto, y la próxima vez te enseño el enroque. ¿Qué es el enroque? Una jugada donde el rey y la torre se protegen mutuamente, se mueven juntos. Mateo lo pensó. Eso me gusta, dijo, que se protejan juntos. Hubo una pausa. Luego Mateo levantó la cabeza y la miró con esa seriedad suya, la que Dolores ya conocía y que siempre anunciaba algo importante. ¿Ahora vas a sonreír más seguido?, preguntó. Hoy sonreíste muchas veces. Dolores lo miró. Pensó en los 20 años de silencio, en la credencial guardada al fondo de una caja, en la puerta que había dejado cerrada tanto tiempo, en la mañana en que bajó 4 pisos y se arrodilló junto a un niño que no conocía, en todo lo que había tardado y en todo lo que todavía podía hacer. Voy a intentarlo, dijo. Te lo prometo. Mateo asintió satisfecho. Valeria la abrazó en el pasillo, fuerte, sin palabras. Esas 2 cosas juntas decían todo. Dolores tomó el camión de regreso a las 6 de la tarde. Consiguió un asiento junto a la ventana. Afuera la ciudad pasaba con sus luces encendiéndose una por una, los negocios cerrando, la gente apurando el paso hacia algún lugar. No sacó el cuaderno, solo miró. Pensó en Mateo y en Bruno jugando bajo el árbol mojado.
en Valeria eligiendo cortarse el cabello, en doña Teresa llorando en silencio en la sala del juzgado con el pañuelo apretado entre los dedos, en el fiscal Vargas dándole la mano antes de irse, en Valentina, la vecina, abrazándola torpemente en el pasillo del edificio porque no encontró otra manera de decir lo que quería decir. Pensó en Daniela, la niña de 1994, con el cabello rizado y los dientes separados, y esa mirada de quien ya no espera que nadie llegue. A ella no había llegado a tiempo. Eso no iba a cambiar. Pero había algo que sí había cambiado. Ya no cargaba ese peso como una condena. Lo cargaba como lo que era, una razón. La razón por la que 20 años después, a los 68, con las rodillas que avisaban en cada escalón, había bajado 4 pisos y se había arrodillado en un suelo de un pasillo que olía a humedad. Por Daniela, por Mateo, por todos los que todavía no tenían nombre. El camión frenó en su parada. Dolores bajó. Caminó la cuadra y media de siempre. El edificio la recibió con su olor habitual. Humedad vieja, algo cocinado en algún piso, el tiempo quieto de los lugares que llevan años siendo lo que son. En la entrada, bajo el foco parpadeante del pasillo, había una mujer joven. 30 años, quizás menos. Un bebé en brazos de unos 8 meses que lloraba con ese llanto agotado y quedo de quien ya lleva mucho tiempo llorando. La mujer tenía un golpe en la mejilla, reciente, del color que tienen las cosas que duelen todavía. Levantó los ojos cuando vio llegar a Dolores. «Perdone», dijo con voz que intentaba ser firme y no llegaba. «No sé si... no tengo a dónde ir. Mi marido me sacó. Dijo que si volvía...». Se le quebró la voz. No terminó la frase. No hacía falta. Dolores la miró. Al bebé, a la mejilla golpeada, a los ojos que preguntaban sin atreverse a preguntar. Pensó en una puerta entreabierta, en un llanto que se cortó demasiado pronto. En la primera noche que no pudo dormir, dándole vueltas a un silencio que no debería haber sido silencio. «Véngase», dijo, «suba conmigo». La mujer parpadeó. «¿De verdad?» «De verdad». Subieron juntas los 5 pisos. El bebé fue calmándose con el movimiento, con el calor, con ese misterio que tienen los bebés de sentir cuando el peligro se aleja, aunque nadie se los diga. Dolores abrió la puerta, encendió la luz, entró, y el departamento, que durante 20 años había sido el lugar más silencioso que conocía, dejó de estarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba vacío. Esa noche, cuando el bebé dormía en el sofá envuelto en una manta vieja y la mujer tomaba té en la cocina con las manos todavía temblorosas, Dolores se sentó junto a la ventana. Afuera, las estrellas. Abrió el cuaderno en la última página. Escribió: «Hay historias que no terminan, solo se convierten en otras». Lo cerró. Miró el cactus. 23 años en el mismo lugar, sin moverse, sin pedir nada, sin rendirse. «Seguimos aquí», le dijo en voz muy baja. «Pero antes de que se vayan, quiero hacerles una pregunta. Y les pido que respondan con honestidad. ¿Hubo algún momento en su vida en que, como Dolores, sintieron que ya no podían quedarse callados? ¿Que tenían que hacer algo, aunque diera miedo, aunque nadie se los pidiera, aunque todos siguieran de largo? Cuéntenme en los comentarios. ¿Cómo encontraron la fuerza para dar ese primer paso? ¿Cómo salieron de situaciones que parecían no tener salida? ¿Qué fue lo que no los dejó rendirse? Sus historias pueden ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. A veces una sola palabra, en el momento justo, puede cambiarle la vida a alguien. Si este relato les llegó al corazón, denle like y suscríbanse al canal. Hay más historias esperándolos. Escuchen con el corazón.